Bueno, vamos a continuar con algunas preguntas. Algunas ya las tengo aquí recopiladas. Me han dado también algunas en el descanso muy interesantes. Una que se hace muchas veces es: ¿qué hacer si un día tu hijo te pide ir a la escuela? Es un miedo que muchos tenemos, es decir, vale, yo he optado por el homeschooling, que no es fácil, ni a nivel social, ni a nivel personal, ni a muchos niveles, y pienso que es lo mejor, y además no me gusta la escuela. ¿Qué hago si un día viene mi hijo y me dice quiero ir a la escuela? Eso suele pasar cuando el niño nunca ha ido a la escuela y se da cuenta de que todos los niños van a la escuela y algunos vuelven muy contentos. De aquí 8 te diría: no confundas el ir con el volver, porque vuelven contentos, pero eso no significa que les guste estar allí. Pero al niño que ha ido, normalmente, si ha tenido alguna mala experiencia, pues como ya se acuerda, no quiere ir. Como tiene dónde comparar, pues ya al menos si te pide ir, ya sabe dónde se está metiendo. Con el niño que te pide en la escuela puede pasar una cosa grave, y es que tú no le escuches y tú te impongas, y entonces eso se vuelva en tu contra y en contra de tu familia, y un día ese niño, cuando sea más grande, te diga: ¿cómo me hiciste eso? Yo quería ir a la escuela. Entonces ustedes tienen la suerte de vivir en un sitio donde pueden entrar y salir de la escuela con relativa facilidad. Si su hijo les pide ir a la escuela, no lo lleven a la primera, porque a veces los niños piden cosas por pedirlas, pero ya cuando uno tiene cierta edad o cuando lleva tiempo insistiendo y los padres hablan con él y le hacen razonar y le hacen ver que sepa dónde se está metiendo, por qué quiere ir o para qué quiere ir, pues uno ya ve si la petición hay que tomarla en serio o no. Pero en principio yo siempre me tomo las peticiones en serio. Pienso que el niño no pide cosas porque sí. Así que ya que después de momento no hay problema para sacarlo, ¿por qué no ha de poder probar? Que pruebe, y si no le va bien ya volverá a salir. En España esa pregunta es más conflictiva, porque si entra luego ya no sale, o sale pero de la mano del juez, y ya es más complicado. Entonces, ¿cómo le explico a mi hijo que no le dejo ir porque luego no va a poder salir? Y a veces ha pasado, niños que han entrado y una semana después han dicho: no quiero volver, y ya, lo siento, ya estás. Pero aquí no, aquí pueden entrar y salir, no es malo que prueben, sobre todo si lo han decidido ellos. Otro es una pregunta que nos llega de Ecuador. Dice: ¿qué nos sugiere cuando hacemos homeschooling en países como el Ecuador, donde no existen grupos de apoyo bien consolidados o con muy pocos miembros? Pues que empiecen ustedes un grupo, aunque sea un grupo de 2, pero empiecen, háganse visibles. Lo que no puede ser es que cada uno esté escondido en su casa, y el que va a empezar y necesita hablar con otras personas y conocer a otras familias no encuentra a nadie, porque como cada uno está en su casa y nadie está en internet y nadie está en prensa, pues no les encuentras. No, empiecen, y a lo mejor al principio serán 2, ¿y qué? O será usted solo, que tendrá un blog y le empezará a contactar la gente. Ya lo verán, monten ustedes un blog y ya verán cómo les empiezan a contactar, porque hace mucha falta. Así que no haya un grupo organizado no tiene que ser impedimento para que uno empiece. Al contrario, con más motivo. Ha salido también el tema de las necesidades educativas especiales. Salió en México y salió en Puerto Rico muy especialmente, porque, no sé aquí, pero tanto en México como en Puerto Rico como en España hay un sobrediagnóstico de determinadas, llamémoslas enfermedades, muy en especial del TDAH, el ADHD, y en Puerto Rico, a diferencia de España, me encontré con muchas familias que tenían el diagnóstico y que tanto si lo aceptaban como si no lo aceptaban no querían medicar. O sea, algunas se decían: yo no pienso que esto sea una enfermedad. Otros se decían: yo pienso que el niño tiene un problema, pero yo no le voy a dar esta medicación, porque le das la medicación y al niño se le acaba el problema, pero es que entonces no es tu hijo, y eso no es lo que queremos. Entonces allí hubo un papá homeschooler que contó que ha hecho una investigación sobre el TDAH, sobre todo una investigación sobre el origen, porque claro, esto hace que 20 años no existía. ¿Qué pasa? Que de repente hay tantos, porque cada vez hay más, y de repente de una clase de 25 solo hay 5 que no tengan diagnóstico de algún tipo. Eso no es normal, algo está fallando ahí. No puede ser que todos los niños sean enfermos. Y luego el tema de la medicación, de dónde surgió y cuáles son las consecuencias y qué alternativas hay para gente que no quiere medicar. Entonces, él espero que pronto tenga su investigación lista, porque la va a publicar
Así que si hay alguien aquí interesado en este tema, pues luego les puedo pasar el dato para que estén atentos a cuando salga la publicación. Él contaba, yo no lo sabía, este es un tema que no conozco nada, a lo mejor porque no me ha tocado de cerca, pero es un tema que no conozco. Y él contaba que es sorprendente que el TDAH, para diagnosticarlo no te hacen una prueba médica como para cualquier otra enfermedad, sino que hay un listado de síntomas y si tienes no sé cuántos de todos esos, entonces te diagnostican. ¿Qué pasa? Que te medican, pero luego, no, pero cuando haya vacaciones no le des la pastilla. Bueno, si yo tengo cáncer con vacaciones o sin ellas. Y esto no, esto de repente, cuando no estoy en la escuela desaparece, entonces a lo mejor el problema es la escuela. Y él explica que esto fue en una especie de evento de psiquiatras donde se votó si se incluía o no se incluía el TDAH como trastorno. Y se decidió que sí se incluía. ¿Hay micro para la gente? Van a tener que acercarse acá, eso sí. ¿Puedo ver? Hay uno que no anda muy bien. Vamos a probarlo. Con respecto a este trastorno, para decirlo de alguna manera, donde se iba a poner en el DSM-4, que después ya fue saliendo el 5, estas discusiones se hicieron justamente por esto, porque como no hay un diagnóstico de certeza y no hay un laboratorio ni un estudio electroencefalográfico o algún fisiológico que lo confirme, y el diagnóstico solo se hace subjetivamente de acuerdo a los evaluadores, padres o docentes, o colaboración de algún profesional médico, es muy difícil de decidir si entra o no al listado de trastornos. Pero con el tema del sobrediagnóstico está confirmado que hay sobrediagnóstico, y el sobrediagnóstico viene desde los tres lados. Desde el lado de los profesionales que al recibir tantos cuestionamientos sobre este tema terminan poniéndole una etiqueta a algo, desde los padres cuando estos fracasos escolares se repiten, y desde el tema de la comercialización de la medicación, que está confirmado que es por un interés económico más alto que lo demás. Pero con respecto a las opciones de tratamiento, la mayoría de los padres se niegan a la medicación hasta que la usan. Y cuando la usan, como el nene está tranquilito y no les trae muchas dificultades con la escuela, muchos papás la aceptan por esta cuestión, a pesar de que después a largo plazo está el arrepentimiento. Pero en el momento cuando los medican es como la panacea, porque la demanda altísima que provoca un niño con muchas inquietudes, que para mí es eso lo que es estos chicos, con el tema del homeschooling me parece que se modifica muchísimo, porque la demanda se va acomodando a la familia. Entonces hay menos sobrediagnóstico, me parece que esa es una de las razones, ¿no? Hay menos sobrediagnóstico y ha habido casos de niños diagnosticados y medicados que cuando se han desescolarizado, en cuestión de meses se les ha quitado o reducido muchísimo la medicación. Esto también te indica que a lo mejor el problema no era el niño, sino que necesitaba otro entorno. Entonces, lo que pasa en España es que el sistema ejerce tanta presión que los padres ni se plantean la opción de no medicar o de buscar otras alternativas. Y en ello estamos, y ese también es otro tema que yo nunca lo había relacionado con el homeschooling. Claro, nadie le ofrece ninguna alternativa. La única alternativa válida para el sistema es que el niño pueda estar sentado y callado durante 6 horas al día. Entonces tú te ves solo, y además mucha gente no quiere hablar de eso porque ¿cómo le vas a decir a una mamá que está convencida de que su hijo está enfermo que a lo mejor no lo está? Claro, es frustrante. Así que bueno, ese es un tema. Y la otra necesidad especial de la que también hay sobrediagnóstico en algunos sitios son las altas capacidades. Ahora de repente todo el mundo tiene altas capacidades y de repente los niños con altas capacidades, en vez de triunfar en la escuela, son los que fracasan. Y ahí también, pues los sacas de la escuela y de repente el niño florece. No, les cuento que María José, que recién habló, es pediatra, así que alguna idea tiene del tema. Algo sabe del tema. Sí, aprovecho. El título, hacía falta el título, para que te tomáramos en serio. Te quería preguntar, acá Paula Lago de San Isidro pregunta, me gustaría preguntarle qué cosa o qué cosas hizo en referencia al homeschooling cuando comenzó que hoy no haría o no sugeriría hacer.
¿Qué hice que hoy no haría? A lo mejor fijarme demasiado en lo que hacían los demás. Y eso que mi hijo era muy pequeño, entonces yo iba muy relajada porque con 3 años tampoco te vas a preocupar mucho de ciertas cosas. Pero sí me preocupaba mucho lo que decía antes de saber, ¿pero qué hacen? Ellos se levantan y qué hacen todo el día. Eso a todo el mundo le preocupa y no me puedo imaginar cómo es. Y hasta que no estás... Y yo el primer día estaba allí paralizada y ¿ahora qué hago con este niño? Todo el día en mi casa, yo sola con él, ¿qué hago? Y hasta que aprendes a relajarte, pero creo que lo volvería a hacer porque volvería a estar en la misma situación y es un proceso que cada uno tiene que pasar. Ese es uno. Y otro que yo no hice, pero muchos padres dicen, es el de elegir un método y seguir con ese método, pase lo que pase, aunque el niño te diga claramente, eso no es lo que necesito. Y eso es algo que muchos papás hacen. Había por allí otra intervención. No, yo te quiero preguntar las diferencias entre el homeschooling, donde el padre es el educador o el coach el que apoya, y otras alternativas, digamos, con profesores o con digamos, donde se terceriza, digamos, el homeschooling, una educación más personalizada, pero... Realmente hay alternativas para todos los gustos, desde el que está todo el día no con un tutor sino con 2, como Angelina Jolie, que tiene 2 tutores para cada uno de sus 6 hijos, y hasta el que no tiene ningún tutor ni ninguna clase escolar, y hay todos los grados que te puedas imaginar. Para mí ninguno es mejor ni peor que otro, sino que depende de lo que le vaya bien a tu familia. Yo personalmente no desescolarizaría para que mi hijo estuviera todo el día con un tutor. Para eso ya se puede ir a la escuela. Obviamente que hay cosas malas de la escuela que con un tutor no tendría, pero ¿para qué lo vas a tener todo el día con un señor ahí enseñándole cosas? Para mí lo bonito del homeschooling es que te cambia a bien la relación familiar. La relación familiar no es con el tutor, es con el papá y la mamá. Te hago una consulta. Nosotros tenemos 2 nenas, como te comenté hace un ratito, y nosotros pensábamos antes de empezar este sistema, que estamos hace 3 meses que empezamos, menos 2 meses, cuando los chicos llegan al tiempo de rendir libre en una escuela o en una mesa y tienen que rendir delante de otras personas, la presión psicológica que pueden sentir los chicos, cómo entrenarlos para ese momento. Y nosotros pensamos, dijimos, bueno, los vamos capacitando en casa, le vamos dando la enseñanza básica, y una vez por mes tener una prueba, un nivel, pero con un profesor particular. Vas ahí al profesor y rendís una prueba y sentís la presión. Mira, esa misma pregunta salió, creo que fue en Bogotá, que un señor dijo, me estoy planteando si ponerle exámenes periódicamente para que vaya aprendiendo, porque yo le quiero hacer un aprendizaje libre, pero pienso que él tiene que aprender cómo se hacen los exámenes, que no tiene nada que ver con aprender, tiene que ver con pasar exámenes, porque el día de mañana a lo mejor irá a la universidad, tendrá que validar y tendrá que hacer exámenes. Bueno, el día de mañana tendrá que hacer impuestos, ponle a resolver formularios de impuestos porque lo va a necesitar. No, o sea, relájate, que aprenda lo que consideres que en este momento tiene que aprender. Luego, hacer exámenes se aprende, y si tú le has dado la base, o sea, tú la base que le tienes que dar es de autoestima. No es de aguantar la presión de un examen. Si tú tienes tu autoestima bien y tú sabes a qué vas cuando vas a un examen y sabes que si fallas no se acaba el mundo, no vas a tener ninguna presión. Okay. Ahí hay otra. Yo quería saber si vos o alguien de los que está en la sala conoce algún grupo que se esté armando. Nosotros hemos viajado hasta ahora desde antes que naciera Lumi, toda la vida ha sido de viaje, ahora quisimos estabilizarnos un poco y hemos visto muchas alternativas de esto en distintos lados del mundo, y una de ellas, que fue en un pueblito de la Patagonia, cerca del Bolsón, era que los padres, para no tener que caer en eso de que tuvieras que dejar tu trabajo o tus actividades, a veces no es trabajo, sino que algo que vos querés hacer y no tener que dejarlo para dedicarle todo el día a enseñarle a tu hijo, se iban turnando, entonces 4 o 5 familias, las de la comunidad, cada día iban a la casa de uno, o se juntaban todos en un espacio común, pero iba una pareja de padres cada día, o el que quisiera. Entonces uno solo puede manejarse con niños de varias familias, sobre todo si están en la misma sintonía, y eso hacía rendir mucho más el tiempo de los padres, que son los que, como bien dijiste, muchas veces son los que sufren la desventaja de este sistema,
o de este no sistema, y eso beneficiaba en que también tenían mucha más estimulación diferente, porque no estaban todos los días con el mismo maestro, sino que recibían eso del amor que hablaba Stacy también, más que nada por ese canal. Igual eso no funcionó, porque era demasiado... sí, exactamente, era así, era como que nosotros lo fuimos a ver, lo fuimos a palpar en persona, y vimos que por ahí una chica se quería poner y contarles un cuento, pero como la política es de que cada uno haga lo que quiera, por ahí un nene veía un pajarito y se iba a perseguir el pajarito, y otro veía una mariposa, y al final la chica terminaba leyendo sola al final del cuento. Entonces tampoco nos pareció algo muy constructivo, pero sí la idea, pero no se pudo implementar. Quería saber si vos o alguien de acá conoce que eso se esté... Es que para este tipo de proyectos, todas las familias tienen que estar en el mismo camino muy, muy exacto, y eso es muy difícil, porque cada uno tiene su idea y su modelo ideal, y es muy difícil poner de acuerdo a mucha gente. Claro, cada familia es un mundo, entonces si tú te vas a relacionar con otras familias, tienes que saber que a lo mejor esas familias no coinciden contigo, y a lo mejor lo que te han contado sí coincide, pero luego lo que hacen no es lo que te contaron. Ese es un peligro. Otro peligro es que, no sé aquí cómo sea, pero en España, si tú solo tienes a un grupo de 10 niños, eso es una escuela ilegal. Entonces ahí tienes doble problema. Lo que sí yo he visto en muchos sitios que funciona son acuerdos más puntuales, o con menos familias, o que a lo mejor no sean de todos los días a todas las horas. Es decir, pues los lunes a tu casa y los jueves a la mía, pero el resto de la semana cada uno hace lo que pueda. O hacer actividades rotativas, pero que sean cosas más puntuales. Exacto, hacer talleres, o cada uno aportar lo que pueda. Que en Estados Unidos conozco muchos grupos de educadores en casa que lo que hacen es, por ejemplo, no sé, alguien es bueno en trabajos manuales, qué sé yo, mi marido, por ejemplo, sabe hacer de todo lo que sea manual, herrería, carpintería, lo que se te ocurra. Entonces él puede decir, bueno, mira, yo me ofrezco para que los chicos que tengan interés en hacer esto, yo poder enseñárselos. Y se anotan los que tienen interés, pero por ahí no sería para una edad de cuando son muy chiquitos. Yo, por ejemplo, no sé más de tal cosa o de tal otra. Bueno, yo me ofrezco para capacitar a todos los chicos que tengan interés en cosa. Sí, y puede ser incluso algo, no sé, alguien es contador y quiere enseñarles sobre contaduría a los chicos, y los que tienen interés en administrar dinero, pim pam pum, bueno, que puedan anotarse ahí. En ese sentido creo que sí, cuando son chiquititos necesitan más que nada la libertad para explorar y la contención de los papás. No tiene sentido que a un nene chiquitito le digas vamos a leer toda esta historia, porque es difícil. Quiero aprovechar que Silvina tiene el micrófono, porque acá tengo una pregunta que creo que viene bárbara para que ella la responda, y de paso se para allá adelante si la ven la gente que está en internet. Ella es Silvina Kerr, que es la otra mamá que les habíamos comentado al principio. Hola. Que ella es de Pilar y tiene 4 nenes, y de hace ya 6 años que está haciendo homeschool. Y acá preguntan, bueno, dice, ¿se podrá hablar nuevamente de la legalidad de homeschool en Argentina? Sabemos que la legalidad tiene muchos colores, y depende de la zona donde estés, es más legal o menos legal, entre comillas. Yo creo que lo que me llevo a esta conferencia es el aporte que nos hizo Laura, de que tenemos que ser lo suficientemente astutos para unirnos y de alguna manera reglar una legalidad que nos avala hoy, pero que no está estipulada. O sea, mi experiencia es que mis hijos han logrado hemos logrado que nuestros hijos les tomen examen libre durante 3 años consecutivos. El año pasado los anotamos en un sistema de educación a distancia y esto no hizo falta, pero conozco el caso de algunas familias que este año 2012 quisieron hacer rendir a sus hijos en la provincia de Buenos Aires, elevaron la petición a La Plata y la respuesta fue negativa. Eso quiere decir que durante 3 años nosotros habíamos tenido la libertad de que esto fuera una realidad, y que en el año 2012 las reglas del juego parecen haber cambiado. Yo estoy convencida que las reglas del juego no cambiaron, porque no cambiaron las leyes, pero la realidad es que es aleatorio, depende de quién lo ve y cómo le caíste en gracia, si te van a dar autorización o no. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer en la Argentina es, sabiendo que la ley nos avala, o sea, yo siempre que fui a hablar con la inspectora de la zona que me dijo mi hija estaba desescolarizada, que estaba fuera del sistema y qué sé yo, siempre le dije, mirá, la ley me avala, aunque vos me digas esto, yo la voy a educar en mi casa. Nunca me mandaron a nadie, nunca me amenazaron legalmente, nunca tuve un problema como que me iban a quitar a mis hijos, mandarme a la cárcel, hacerme un juicio, ni nada de eso.
No, lo único que me dijeron es que lo que yo hacía no se podía. Y era una mentira, ¿está bien? O sea, la realidad es que sí se puede. En la Argentina, educar en el hogar a nuestros hijos es legal, pero no está reglado. Y entonces, como hay mucho desconocimiento y mucha falta de información, la realidad es que depende de quién te toca de turno, la respuesta que vas a tener. Y yo creo que lo que más sencillo tenemos que hacer acá es trabajar para que desde cada provincia, es un país federal, desde cada provincia, la ley de educación, el reglamento de escuelas, establezca una normativa para los chicos que van a rendir a la casa. Dicho esto, hicieron una pregunta y me gustaría contestarla muy breve, de qué cosas no volvería a hacer empezando la escolarización en casa. Y yo sí, la verdad que tengo experiencia de haberme arrepentido y equivocado en muchas cosas. La primera que quise hacer es reproducir la escuela en mi casa. Yo fui educada en un colegio todo el día, de 8 a 5 de la tarde, y después en la universidad tenía el sistema metido, engranado en mi ser. Con lo cual, cuando saqué a mis hijos de la escuela, dije, bueno, esto es lo que vamos a aprender hoy, pam, pam, bueno, este es el cuadernito que vamos a tener, vamos a poner el día, pim, pim, pim. Bueno, hice exactamente, y los chicos, por supuesto que me corrigieron. Yo creo que si nosotros como papás tenemos la humildad de poder saber que nuestros hijos nos pueden direccionar, que no, la autoridad somos nosotros, y eso tiene que estar claro, la autoridad es el padre, y con eso no nos quita autoridad la capacidad de escuchar y de ser sensibles a lo que nuestros hijos nos están diciendo. Un padre que no escucha a sus hijos es un padre que es autoritario, y el autoritarismo no es bueno. Entonces, la realidad es que a lo largo de los años fui escuchando lo que mis hijos me decían, de las cosas que les gustaban, las que no les gustaban, las formas de aprender que les servían, las que no les servían, y en eso fuimos trabajando juntos. Así que la primera cosa es, traten de salir de la cosa de deber ser. Esto es lo que los chicos tienen que hacer. Y la otra cosa que yo me arrepentiría, y esto lo digo entre comillas, es el tema de la preocupación por la legalización. Yo coincido con Laura, o sea, yo soy una mujer súper estructurada, y crecí en una familia donde mis padres eran los dos universitarios, y siendo la única mujer, jamás me pensé en la posibilidad de no estudiar en la universidad. De hecho, una vez que me recibí, dije, y ahora me casé y realmente disfruto más ser mamá y esposa que ejercer mi profesión. Entonces, con esto no quiero decir que no dejo, porque yo trabajo 2 veces por semana. Dejo de trabajar, no, pero realmente le da más sentido a mi vida ser esposa y mamá que ser médica. Y entonces digo, esto también es una cosa que los chicos les tenemos que poner en la cabeza, que no es que tener un título universitario les va a dar la felicidad, ni el dinero, ni nada de lo que se nos ocurre que podemos darles como algo bueno. Sí creo que, entonces en este sentido diría, sí creo que tenemos que trabajar sobre el tema legal, pero que no nos preocupemos tanto. Realmente yo hice rendir a mis hijos desde primer grado respecto al tema de la timidez del examen. Mi hija mayor rindió por primera vez libre en 2º grado. Ella es muy extrovertida y no tuvo ningún problema, se sentó, hizo su examen, a pesar de que era difícil la situación. Estaba sentada en una mesa de examen con una directora y 2 maestras que le tomaron por escrito, le tomaron oral, pero ella tenía una personalidad dada que lo podía manejar bien. El segundo que tengo, cuando fue a rendir primer grado, fue acompañada de su hermana, que de alguna manera le dio un marco de seguridad, pero igual era difícil. Yo, honestamente, a esta altura, ese papelito que me dieron, no sé si me va a servir para algo, ni si les va a servir a ellos para algo. Y haberlos hecho pasar por toda esa situación, creo, como dice Laura, que los chicos pueden aprender a rendir un examen de una manera rápida y eficaz. Y que para cuando ellos lleguen a la universidad, especialmente los que tienen chicos muy chiquititos, hay que ver si la universidad les va a ser necesaria, si les va a ser útil, y si realmente los mecanismos para entrar son estos. Hoy en día un título del secundario, y tenemos varios ejemplos acá, que en la secundaria rendir libre es bastante más fácil. Viviana y sus hijos, que tiene hijos en la secundaria viviendo en Pilar también, ha encontrado una manera, digamos, de que sus hijos estudien y rindan sus exámenes y tengan su certificación. De ahí a que eso les cambie la vida, honestamente no sé, quizá les abre puerta para conseguir, es cierto que en la Argentina te piden un título de secundario para conseguir un trabajo mínimo, que lo necesitas para entrar a la universidad y demás, pero también tenemos que, parte de lo que implica educar en casa es abrir nuestras cabezas como padres a que hay infinidad. Y si pensamos en las personas que son más exitosas a nuestro alrededor, no siempre son los que hicieron la carrera universitaria, lo otro, fueron los que eran ingeniosos, los que tuvieron una idea creativa, los que eran emprendedores, los que tuvieron la capacidad de pensar en algo nuevo, desarrollarlo y demás. Con lo cual, a veces tenemos que ayudar a que nuestros hijos también tengan esa apertura mental que nos cuesta tanto. Entiendo que la responsabilidad que tenemos sobre los hombros es grande, yo la encarno, y por eso que
debo confesar que pese a todo esto que les digo, trato de que mis hijos de alguna manera alguna certificación tengan. Pero si no nos va bien en educar en casa o lo que fuera, la Argentina, como dice ella, querés volver a meter a tus hijos en el colegio y te lo tienen que poner en la edad que les corresponde o sea, en el grado que les corresponde por edad, salvo que, por ejemplo, no sé, si yo pusiera a Corina, que es la mayor mía, en su grado, sexto grado, y mi hija no sabe leer y escribir, bueno, la van a cambiar, la van a obviamente reacomodar, pero si ella más o menos puede estar al nivel del resto de los chicos, entra al colegio como nada, no tiene que hacer ningún protocolo, con lo cual no tengamos tanto temor. No te vayas, que tengo unas preguntas prácticas para ti. Te las digo 3 de juntas porque el tema es parecido. Uno es, ya lo has contestado, pero ¿está permitido legalmente realizar la escuela en casa en Argentina? ¿Ya se puede empezar? ¿Existe en Argentina alguna institución que pudiera evaluar a estudiantes de otros países para sus pases de año? Sí, sabes. ¿Cómo se aprueba el año? ¿Dónde tiene que rendir y cuántas veces al año? Y luego otra es si conocéis algún abogado en Argentina que esté al tanto de este tema y puedan ayudar a las familias homeschoolers en caso de problemas. Respecto a la legalidad, tenemos todas las leyes que nos avalan para poder educar en casa. No hay ninguna ley que prohíba la educación en casa, y la mayoría de la Constitución, la Ley de los Derechos del Niño, la Ley de Educación, avala a los padres como figuras educadoras. Con lo cual, en ese sentido, no tenemos ninguna prohibición. Respecto a la forma de rendir, cada provincia se maneja de forma diferente y yo te diría que cada distrito, depende de la inspectora de turno y su humor y sus ganas, y qué sé yo, se maneja. Por eso es que creo que una de las cosas que me llevo de esta charla es que sería importante que trabajemos en hablar con alguna de la gente que está en el Poder Legislativo y ver si podemos legislar la educación en casa de una manera que nos proteja y que nos dé un marco donde cuando vamos a pedir una fecha de examen nos sepan responder bien. En Capital Federal eso está más claro y si viven acá es muy fácil, se acercan, los anotan, les toman una vez por año y les dan un certificado de que aprobaron determinado año escolar. En el caso de Pilar, lo que yo hice fue, en la provincia de Buenos Aires, es anotarlos como si fueran alumnos libres de la secundaria, en la misma área que es la Secretaría de Escuelas. De cada zona tendrá una Secretaría de Escuelas diferente. Te piden básicamente una nota de por qué los educaste o por qué están libres. Fotocopia del DNI, los papeles del último colegio al que han ido, una foto, y con eso entran en marcha los papeles para que rindan. Te encontrás con un montón de gente que te dice que lo que haces no se puede, que rendir libre no se puede, no sé qué, y después finalmente nuestra experiencia es que nos examinaron a los chicos una vez por año, 3 años consecutivos. Y la última, respecto a si conozco algún abogado, la verdad que nunca hemos contactado porque no hemos tenido ningún litigio, digamos, nunca hemos tenido a alguien que nos ha venido a decir lo que están haciendo no se puede, no nos nunca un inspector a casa, nos conocen en Pilar, los chicos participan de los talleres municipales, son activos en la comunidad y nos piden el papelito de regularidad escolar para ponerlos en los talleres municipales que nunca les llevamos, lo saben porque no van ahí, pero la realidad es que, bueno, así es. Bueno, les quiero leer un mensaje que me llegó recién. Dicen las chicas de arriba que los chicos no aguantan más estar encerrados. Así que por amor a los niños que están arriba, ¿tenés alguna otra pregunta de ahí de las anotadas para responder? Sí, había otra que quería responder porque también suele salir repetidamente y es cómo hacer para educar en casa a varios hijos de diferentes edades. Yo no puedo hablar por mí porque solo tengo uno. Puedes hablar tú otra vez de este tema porque ella sí tiene experiencia. Yo tengo 4 hijos y lo que hacemos es buscar cosas de interés común. O sea, nosotros basamos nuestro aprendizaje en mucha literatura y cosas del ambiente natural, pero nosotros usamos una currícula que no es argentina, me encantaría poder armar alguna acá, pero que está basada en literatura, entonces leemos mucho en voz alta con los chicos. Yo les leo cuentos que les interesan y eso lo escuchan todos. Y algunos cuentos son más para mi hija de 10 y 11, otros son más para mi hijo de 4 y 5 y se van adaptando y lo que hace la educación en casa es que genera mucho diálogo, o sea, los chicos aprenden a explorar. Una de las cosas que tiene la ventaja fantástica de tener muchos chicos es que los chicos más grandes
enseñan a los más chiquitos. O sea, mi hija menor, la de 6 años, ahora está leyendo y escribiendo, y yo te diría que a leer y escribir en castellano le enseñó su hermana mayor, y así con un montón de cosas que les enseñan a escribir. Y el enseñar también es un proceso donde reafirmas tu propio conocimiento. Entonces, sí tienen un espacio de cosas que son por edad, o sea, las matemáticas que hace la de 6 no es la matemática que hace el de 8 y 9, pero ese tipo de cosas, créanme que es lo más fácil de enseñar, porque los chicos como que tienen un aprendizaje natural. Yo diría que lo más difícil es explicarle a los chicos la complejidad que tiene el mundo en el que viven, lo difícil que es manejarse en la sociedad, que es bastante compleja y demás, y cosas que son pertinentes a su carácter, a su crecimiento personal, a que ellos puedan identificar quiénes son los que los rodean y que puedan tener un espíritu servicial hacia la comunidad. Las cosas tácticas que digamos, me parece que son fáciles, y lo que les vuelvo a decir, los temas globales, historia, cuentos, geografía, los vemos. La más grande por ahí tendrá que saber, no sé, más detalle acerca de determinado país cuando lo estudia, y los más chiquititos, bueno, se acuerdan más o menos algún cuento de algún personaje que leyeron de esa zona y nada más, pero a medida que va pasando el tiempo van adquiriendo todo lo demás. Bueno, cualquier situación familiar que tengáis tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y simplemente hay que buscar las ventajas y potenciarlas y centrarnos en eso. Ya está, tengas un hijo, tengas 7, tengas marido o no lo tengas. Totalmente. Muy bien. Listo. Acá, bueno, yo estoy leyendo, mientras nosotros hablamos, ahí algunas personas que están en internet están chateando, y les quiero comentar porque yo no lo sabía. Paula Lago, que es la que mandó la primera pregunta, que ya es de un sitio web que se llama Aprendo Libremente, está comentando que ya se hizo una reunión con diputados y está como en marcha algo así como un proyecto de ley para arreglar la educación en el hogar en Argentina. Eso es fantástico, y sería bueno que lo sepamos todos, porque digamos, de alguna manera, si hay alguna forma en que podemos ayudar, claro, si tenemos alguna persona conocida que también pueda votar la ley a favor, digamos, como que yo creo que es importante, un poco de lo que decía ella, que conozcan a las personas que aprenden en casa. Muchos de mis amigos, cuando empezamos a educar en casa, nos decían: eso no sirve, estás arruinando la vida a tus hijos, pi. Pasaron varios años, y la realidad es que la mayoría de mis amigos son los que, y lo digo con total humildad, pero es la verdad, que invitan a mis amigos a sus casas porque dicen que se portan bien, que son una buena influencia. Casualmente. Sí, entonces esos amigos que en un principio me decían lo que estás haciendo es arruinarle la vida a tus hijos, hoy en día buscan y de hecho mis hijos los fines de semana, le contaba a Laura que una de las ventajas que tengo de educarlos en casa es que los veo, porque los fines de semana, aún así, yendo a ningún colegio, todos los días que tiene un programa que se queda a dormir, que se lo invitaron de vacaciones, que no sé qué, así que está bueno estar con nuestros hijos, realmente está bueno. Bueno, por amor a los niños, entonces vamos a estar ya terminando. Esta página de Facebook que ven ahí, que la armamos para la conferencia, se llama Conferencia Homeschooling en Buenos Aires, con Laura Mascaró, ¿cómo se pronuncia? Roger. Perfecto. Las preguntas que tengan, aparte de las que ya se respondieron acá, les diría que entren a la página de Facebook y las dejen ahí. Se las vamos a derivar a las especialistas en cada caso. Las cosas que sean de Argentina y de provincia, por ahí se vamos a mandar a Silvina. Se vamos a mandar a Silvina y va a tener que trabajar doble. Las cosas por ahí más de capital y que tienen que ver con la experiencia de capital, se las mandaremos a Stacy, y las cosas que tienen que ver más con lo general y otras cosas que sabemos que Laura conoce, se las mandamos a Laura. Sí, tal cual. También Paula es la que administra el grupo de Yahoo Aprendo Libremente, que es donde están organizando todo este tema del proyecto de ley. También si alguno se maneja con el grupo de Yahoo, puede entrar ahí y meterse. Y bueno, la idea es seguir en contacto, organizarnos, y bueno, cada uno desde su parte hacer en su casa lo que tiene que hacer, y si podemos organizarnos todos y empezar a hacer algo todos juntos para poder, justamente se está armando una charla acá, que alguien pregunta, que está en Tigre, que pregunta que le dijeron, en Tigre le dijeron que tiene que ir a Capital, y cuando llegó a Capital dijeron: no, tenés que tener un domicilio en Capital, anda a Tigre, y entonces en Tigre le dicen que no lo pueden hacer rendir libre, entonces no sabe qué hacer, y bueno, todas esas cosas por ahí podemos juntarnos, y la gente que por ahí está recién empezando, como yo, podemos preguntar un montón de cosas y aprender. Así que, bueno, Laura, muchas gracias. A vosotros.